que se llama epitendón. Epitendón. ¿Hacia dónde les parece que va a estar? ¿Hacia afuera o hacia adentro? Fuera. Exactamente. Epi significa fuera. Entonces la sustancia del tendón está rodeada por una delgada cápsula de tejido conjuntivo. El epitendón, en la cual las fibras de colágeno no están bien ordenadas. Eso es importante. Es típico que el tendón esté dividido en el fascículo por el endotendón, una extensión conjuntiva del epitendón. ¿Qué significa eso? Nuestro tendón está rodeado y tenemos que estar rodeado por fuera, que es el epitendón, y por dentro es endotendón. Epitendón es el tejido conjuntivo que rodea al tendón, y por dentro es endotendón. Epitendón es por fuera, epi, fuera, y endo es por dentro. Nada más que eso es en relación a los tendones. Los ligamentos, ¿qué ustedes entienden por ligamentos? ¿Qué son los ligamentos? Une un hueso a otro. Exacto, une un hueso con otro hueso. Cuando miremos entonces un ligamento en anatomía, tenemos que recordar qué tipo de tejido es. Denso, regular. Muy bien, tejido conectivo denso, regular. De los ligamentos permiten la unión de un hueso con otro hueso. Los ligamentos, ellas tienen una característica. Tienen fibroblastos, tienen fibras. Acá no se llaman los fibroblastos de manera diferente. Hay algunos ligamentos en las articulaciones de la columna vertebral en donde tienen mayor cantidad de fibras elásticas. ¿Se acuerdan que las fibras podían ser fibras de colágeno, pueden ser fibras elásticas? Cuando decimos fibras elásticas, ¿qué ustedes piensan? Elásticas que se estiran, como si fuera podemos decir, las fibras elásticas tienen una disposición como en espiral, como si fuera un cabello enrulado o como unos cachos que tiramos y luego cuando soltamos vuelve a su mismo lugar. En algunos tipos de ligamentos, algunos ligamentos que se encuentran en las articulaciones de nuestra columna vertebral, tenemos que los ligamentos tienen mayor cantidad de fibras elásticas. Y a ese tipo de ligamentos le llamamos ligamentos elásticos. Nada más que eso, para simplemente diferenciar. Si alguna vez escuchan la palabra ligamentos elásticos, significa que hay tejido conectivo denso, regular, pero que en su composición hay mayor cantidad de fibras elásticas. Es eso. En relación a otro lugar que podemos encontrar son las aponeurosis. Aquí. ¿Alguna vez ya vieron las aponeurosis? ¿Vieron ya en anatomía macroscópica? Es un tejido conectivo que cubre a los músculos, por ejemplo. En la aponeurosis, ellas también tienen haces paralelos. ¿En qué? En aponeurosis, cuando observamos o cuando el profesor describe, entonces ustedes inmediatamente recuerdan que es tejido conectivo denso regular. Es tejido que yo no puedo estirar, es un tejido que él tiene que resistir. Imagínense, si el músculo se contrae fuertemente cuando estamos corriendo, por ejemplo, y si tuviese una disposición irregular, se podría cortar, soltar más fácilmente, pero esa disposición es para tener resistencia. Ahora, ¿en qué otra región puedo encontrar tejido conectivo denso regular? En la córnea. En nuestra córnea, en el ojo, también puedo encontrar tejido conectivo denso regular. En nuestro ojo. Vamos a ver qué es su disposición y por qué ocurre eso cuando desarrollemos ojo en histología. Hasta aquí todos quedamos claros, jóvenes. Sí. ¿Se entendió? Esto es lo que nosotros queremos. El día de hoy, en esta clase, que tengamos que recordar que el tejido conectivo
tejido fundamental. El tejido conectivo se clasifica en embrionario, el adulto y el especializado. Que el embrionario se vuelve a subclasificar. El del adulto tenemos al laxo, al denso regular y al denso irregular. En una forma general, los tejidos conectivos están siempre organizados en una célula y células y matriz extracelular. Y esa matriz extracelular se subdivide nuevamente en fibras y sustancias fundamentales. Las fibras son las fibras de colágeno, que son las más abundantes y que cuando tenemos 30 años ya nuestras células mismas producen enzimas para destruirlas. Las fibras reticulares y las fibras elásticas. Tenemos tres tipos de fibras: de colágeno, fibras elásticas y fibras reticulares. Cuando hablamos de fibras de colágeno, las fibras de colágeno son las más abundantes de todas. Es la que nosotros podemos observar al microscopio óptico. Es la que nosotros vamos a poder mirar habitualmente. Pero podemos ver también a las fibras elásticas. ¿Sí? ¿Cuál? Esta. Aí são duas fotos. Sí, esta Aí es. de baixo é microscópio de seminal. Es una córnea. Esta es la córnea. Y este es el tendón, este es la poneurosis. Es la poneurosis y esta es la córnea, en donde hay, este es un epitelio, y vamos a ver que aquí en estas regiones está compuesta por tejido conectivo denso regular. Pero vamos a ver eso más adelante. Bueno, eso es en relación a las fibras del tejido conjuntivo. Las fibras del tejido conjuntivo decimos que son las de colágeno, las reticulares y las fibras elásticas. De las tres, las más frecuentes, las que vamos a encontrar en mayor cantidad son las fibras de colágeno. Las fibras reticulares, vemos acá. Cuando decimos reticular, ¿a qué les hace recordar? Retículo, como si fueran unas redes. El tejido, cuando hablamos de fibras reticulares, es que ellas producen o forman como si fueran unas redes, una estructura, como un soporte. Así cuando ponemos una red en nuestro cabello o una red cuando voy a pescar para atrapar unos peces. Esa red impide que los peces pasen desde un soporte, un formato así como si fuera una estructura, es como una viga o unos soportes como es para formar este edificio. Las fibras de colágeno son más gruesas y las fibras reticulares tienen esa intención de formar redes. Y las fibras elásticas tienen un formato como de espiral y permiten que las estructuras se estiren y luego vuelvan hasta su sitio sin sufrir algún tipo de modificación. En esta imagen acá, ustedes ven esta estructura de color marrón, allí esa representa las fibras de colágeno. Y las fibras más delgadas, más pequeñas, representan a las fibras elásticas. ¿Cómo nosotros vamos a observar esto? ¿O de qué manera? ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? Las fibras de colágeno son las más abundantes del tejido conectivo. Son flexibles y tienen una resistencia tensora notable. ¿Qué pasa? Nosotros hoy día nos bombean con publicidad en las redes, en la televisión, el tema del colágeno, ¿verdad? ¿Y por qué nosotros consumimos o caemos en eso de que consumimos colágeno? ¿Para qué? Para tener otra vez esa resistencia, esa nuestra piel, ¿verdad? Que cuando teníamos 20 años. ¿Qué ocurre aquí? Es que el colágeno, nosotros siempre producimos colágeno. Nuestros fibroblastos producen colágeno. Lo que ocurre es que a una determinada edad, el fibroblasto produce una enzima que se llama metaloproteinasa. Esas enzimas lo que hacen es destruir al propio colágeno, a nosotros colágeno.
Y se acuerdan que el colágeno eran como unas vigas de soporte. Si yo ya no tengo esas vigas de soporte, ¿qué pasa con mi piel? Y aparte que la gravedad nos ayuda, ¿verdad? Entonces tendemos a que eso caiga. Por eso es que si yo consumo colágeno, se va a absorber, va a llegar hasta ahí, pero voy a tener a alguien que va a destruir nuevamente. Lo ideal es tomar antiinflamatorios o algún inhibidor de esas enzimas. Eso sí ayudará a disminuir o retrasar un poco, ¿sí? Antiinflamatorios que todavía no están desarrollados. Todavía nosotros sí. Esos son lo que sí ahora vamos a ver en la matriz extracelular, que les voy a dar tarea ahora para investigar. Es que en nuestra matriz extracelular tenemos sustancias que permiten la hidratación. Tiene que ser un lugar en donde hay líquido, agua. Entonces, ¿qué ocurre? Se utiliza esas sustancias fundamentales que ellas permiten que esa agua quede allí y se quede hidratada. Hay sustancias en el mercado, que no les voy a decir cuáles porque van a investigar, que ayudan a la hidratación, que se mantenga esa agua en la matriz extracelular y que sí es relativamente buena para la piel, que sea excelente. Lo que ocurre es que se pierde nuevamente y tenemos que aplicarnos otra vez. Eso es. El colágeno, entonces, entendimos lo que es el colágeno, su importancia en relación a que hablamos de nuestra piel, pero también es importante nuestras articulaciones, nuestro cartílago, porque cuando perdemos es donde se empieza a hacer, vamos a perder mayor líquido sinovial, tenemos inflamación, se vuelvan a calcificar y bueno, vamos a tener patologías de las articulaciones. Ocurre que en el tejido conectivo especializado también hay células muy parecidas a los fibroblastos. No es solamente los fibroblastos los que producen colágeno. Pueden producir, por ejemplo, en el cartílago, una célula que se llama condrocito. El condrocito también es capaz de producir colágeno. Cuando demos cartílago, entonces vamos a hablar del condrocito. En el tejido óseo, la célula que produce también colágeno es el osteoblasto. Son ejemplos nada más, para que ustedes no tengan de que solamente los fibroblastos producen colágeno. No, de acuerdo al tipo de tejido, hay veces que podemos encontrar también otras células que puedan producir colágeno. En las fibras que son reticulares, como dijimos, producen un armazón o un sostén. Y esas fibras están presentes en distintos órganos y distintos tejidos. Habitualmente, ¿en qué lugar vamos a encontrar? Allí nos dice que alrededor de los vasos sanguíneos, de los nervios, pero ¿en qué lugar, en qué sitio? Así para poder entender un poco de la función. En los órganos linfoides. Ustedes ya vieron cómo es un ganglio linfático, cómo se forma la cadena ganglionar. En la cadena ganglionar es cuando un ganglio linfático es un órgano de nuestro sistema linfático que produce y contribuye a nuestra respuesta inmunitaria. Esos ganglios linfáticos forman ellos como una estructura como el rosario o como un tercio. Ganglio linfático, hay una línea y una cadena, y allí otros ganglios. En ese ganglio linfático, él, para poder tener ese soporte, porque está suspendido, está constituido por tejido rético, como una red, exactamente para que no se caiga o se pierda. Toda esa estructura, imagínense, los vasos sanguíneos están rodeados por un tejido, unas fibras que tienen una organización en red para que ellas estén así ubicadas y localizadas y no, por ejemplo, tengan facilidad de destruirse, romperse. Bueno, las fibras que son elásticas. ¿Qué dijimos sobre las fibras elásticas? Tienen un formato de tirabuzón
¿En qué lugares voy a encontrar habitualmente? Ustedes me van a decir en esta imagen si llegan a observar alguna estructura que les llama la atención. ¿Qué les parece? ¿Qué analizaron en esa imagen? ¿Qué lograron observar? ¿Fibras de colágeno? ¿Será? ¿Vieron? Solamente eso. Não, tem epitélio também. Tiene epitelio, exacto, muy bien. Estamos mirando, tenemos que mirar a la lámina como un todo. Acá hay un epitelio. Sí. Y acá veo fibras de tipo elástico. ¿Cuál es el vaso sanguíneo que ustedes están viendo ahora en anatomía del tórax que recibe gran cantidad de sangre? Cuando hacemos un ejercicio, por ejemplo, el volumen de sangre abundante se estira pero ya no se rompe. ¿Qué arteria? Aorta. Ustedes están mirando la arteria aorta. Imagínense cuán perfecto es nuestro cuerpo. Es una arteria que ella recibe un volumen de sangre abundante. Se tiene que estirar, así como un rulito. Se estira, pero luego vuelve a su sitio. Porque si tenía otra composición, ella se rompería muy fácilmente. O si no, iba a ser muy resistente. No es lo mismo, no es la misma cantidad o volumen de sangre que mi corazón bombea cuando yo estoy caminando aquí. O en comparación, si algún día se me ocurriera correr por el lago de la República, la cantidad de sangre que va a bombear es mayor. O sea que esa arteria es extremadamente, o sea, este es un ejemplo en donde puedo encontrar fibras elásticas. Y las fibras elásticas permiten esta distensión. La aorta es el único ejemplo de arteria que tiene fibras elásticas. No, tenemos también a la carótida, podemos tener también a las ilíacas, que ustedes van a ver en ramificaciones de la arteria aorta, que tienen también esta capacidad. ¿Se entendió esto, jóvenes? Son los grandes vasos. Sí, los grandes vasos, en mayor cantidad, porque las arterias que son medianas pueden tener fibras elásticas, pero no son abundantes. En las venas hay menor cantidad en las venas, pero también podemos encontrar. En las venas lo que más encontramos como característica es músculo liso, que a diferencia de lo que tenemos en algunos tipos de arterias. Y hay algunas diferencias también en el grosor de su capa, porque la presión en las arterias es diferente a las venas. Sí, en algunas arterias, en las arterias musculares. Por ejemplo, en las arterias elásticas, como son la aorta, tiene mayor cantidad de fibras elásticas. En las arterias musculares, como por ejemplo la arteria pedia, ellas tienen mayor cantidad de músculo, porque son arterias de conducción. O sea que hay también, pero es una variedad diferente. No sé si respondí tu pregunta. ¿Sí? Bueno, eso es en relación a arteria. Aquí, ¿por qué también es importante fijar el epitelio? ¿Cómo se llama el epitelio que rodea los vasos sanguíneos? Simples Es decir, no, simple plano. Ah, Pero acá ¿cómo se para- llama? Endotelio. Es endotelio. Bueno. De la matriz extracelular, dijimos que eran las sustancias fundamentales. ¿Cuáles son los componentes de la sustancia fundamental? Algo muy importante de destacar es que la sustancia fundamental nosotros no lo vamos a observar en el microscopio óptico. En el microscopio óptico, donde está vacío, en el tejido conectivo, donde no hay, o sea, no se observa la sustancia fundamental.
La sustancia fundamental también se llama amorfa. ¿Qué usted? Ausencia. Morfa de morfología. O sea, no existe una forma que tenga esa sustancia fundamental. ¿Cuáles son los componentes? ¿Qué son la sustancia fundamental? Son los protoglucanos, glucoproteínas multiadhesivas y los glucosaminoglucanos. Son los protoglucanos, glucoproteínas multiadhesivas, y glucosaminoglucanos. Voy a aprender otro lado. Gracias. Y vamos a tener nuestra primera tarea de histología para la semana que viene. La tarea para histología la semana que viene pueden hacer en hojas de cuaderno escrito, es para entregar, pueden hacerlo escrito y también pueden hacerlo en su tablet o en la computadora, como a ustedes les parezca mejor. Pero si hacen en el tablet tienen que imprimir en entrega. Eso va a ser para la próxima clase. Se dice que cuando escribo en un cuaderno, retengo mejor, o sea que es importante siempre para tener en cuenta, pero ¿cómo prefiero? Van a entregar el día de hoy en 8 días, tiene que tener su nombre y la sección. ¿Cuáles son los asuntos? Van a primero investigar sobre las funciones, de las glucoproteínas multiadhesivas por ejemplo, ahí tenemos glucoproteínas multiadhesivas, aquí esto, si por ahí lo protoglucanos y glucosaminoglucanos. Van a investigar, pero luego van a escribir sus funciones. Escribir sus funciones. Por lo menos tienen que estar esas funciones, realizar el 20 renglones. En líneas, así, nosotros le llamamos renglones. ¿Está bien? Líneas, sí. Sí, es, pero igual, líneas. O renglones.
hay. Por ejemplo, hay un síndrome que se llama síndrome de Ehlers-Danlos. Ustedes ya habrán visto alguna vez que hay personas que tienen la capacidad de entender sus articulaciones, doblar, las cosas que nosotros consideramos imposibles. Exacto. Y eso es una polifenopatía. O sea, que pueden investigar, pueden escoger 5 de lo que a ustedes les guste y escribir cuáles son las manifestaciones clínicas o cuáles son los signos y síntomas que se observan. ¿Sí? Sí, don Juan. Esse quadro que eu estou falando é a situação ou eu tenho que fazer um hormonograma? No, el cuadro era así. Cuadro. Realizar un cuadro. El tercero es que leer 3 artículos científicos. Professor, me pergunta, me responde essa última palavra lá, como é que é? Bueno, y tenemos que leer, ¿sí? Leer 3 artículos científicos sobre el fotoenvejecimiento y su relación con histología. Y su relación con histología. Bueno, coloquen los 3, las referencias. No le voy a pedir en qué formato, nada de Vancouver, ahora. ¿Está bien? Pero siempre acá en Paraguay, cuando nosotros escribimos, la forma de referenciar es formato Vancouver. Es diferente de ustedes en Brasil. En forma general, estamos hablando de tejido conectivo laxo. Móviles, o sea, tejido conectivo laxo, células. Móviles, para organizarlos. ¿Se acuerdan que yo les cité ahí las que eran móviles? Los neutrófilos, los sinófilos, basófilos, y puse los monocitos y también los linfocitos, se me olvidó comentar. Los linfocitos es un grupo de células que tienen distintas funciones. Entre ellas, por ejemplo, detectar o combatir infecciones virales. Y otra cosa también que es importante es contra células tumorales. Los linfocitos combaten infecciones virales, células tumorales. También podemos considerar microorganismos intracelulares, porque no son solamente los virus los que están dentro de la célula. Y otra función que tienen los linfocitos es que alguno de los tipos de linfocitos tienen capacidad de producir anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? ¿Qué ustedes entienden por anticuerpos? Inmunitarios y que tienen como función combater y reconocer. ¿Está bien? Reconocer y identificar a la estructura y poder después ayudar a eliminarlo. Eso es lo que nosotros habitualmente es lo que vamos a observar. Una cosa que es extremadamente interesante e importante es que nosotros ahora mismo solamente vamos a citar. Después ustedes en este slide habla de cada una de las funciones de lo que nosotros ya hablamos, pero en este momento solamente vamos a citarlas. Después vamos a dar el tejido sanguíneo, vamos a profundizarlo. Ahora el tejido conectivo es básicamente esto. Yo quiero saber qué nosotros hemos aprendido hoy, qué hemos aprendido el día de hoy. ¿Qué característica histológica? Tiene muchas células y tiene matriz
membrana basal de los epitelios. Y tenemos cuál de todos ellos es el más abundante. ¿Cuál de todos los tejidos conectivos son los más abundantes? El laxo. ¿Cuál de todas las fibras que hemos estudiado es el más abundante? El colágeno. ¿En cuál de los tejidos es el que tiene tejido conectivo denso regular? ¿Cuáles son los lugares o localizaciones del tejido conectivo denso regular? Tendones, ligamentos y aponeures. En la forma también podemos decir. Sí. Pueden estar en los tres. Pero siempre va a ser una localización. En el laxo, por ejemplo, van a encontrar fibras de colágeno en mayor cantidad, pero pueden encontrar fibras elásticas y fibras reticulares. En algunos órganos, como por ejemplo en algunas estructuras, en los vasos sanguíneos, en las arterias, en algunas arterias, en las arterias grandes, que son elásticas, también denominadas elásticas, allí puedo encontrar fibras de colágeno y puedo encontrar también fibras elásticas, solo que las elásticas más abundantes. En los órganos linfáticos, como por ejemplo en el ganglio linfático, voy a encontrar fibras de colágeno, pero voy a encontrar en mayor cantidad fibras reticulares. O sea que, de acuerdo al sitio o al lugar, habitualmente voy a encontrar una en mayor cantidad que otra. Vamos a ver también que el tipo de colágeno. El colágeno tipo 1 es el más abundante en el tejido conectivo, en el laxo. Pero el 2 va a estar relacionado con los cartílagos. Y hay algún tipo de cartílago también. Los cartílagos se clasifican nuevamente en cartílagos, por ejemplo, el hialino, el fibroso y el cartílago elástico. El cartílago elástico que está en nuestras orejas, como esta, la oreja, por ejemplo, se estira y vuelve al mismo lugar. Hay fibras de tipo elástico. O sea que esta clase del día de hoy es para darnos una introducción de lo que va a ser más adelante, o sea, para reconocer. No siempre es un patrón, pero habitualmente hay más en un tejido y menos en otro, o viceversa, pero siempre están presentes, de acuerdo a la función de ese tejido o el órgano que tiene. Exacto. Por ejemplo, cuando hay una calcificación en las articulaciones, el cartílago articular es el que tiende o se puede convertir en unas regiones de tejido óseo. Y es un problema, porque es donde nos produce esos dolores. ¿No? Bueno, eso es en relación a. Revisamos una pregunta que quería hacer. ¿Cuál es la diferencia de un tejido conectivo denso, regular, de un tejido conectivo denso, irregular? Exactamente, una está organizada fibras organizadas y fibras desorganizadas. Antes de terminar, yo les quiero dar un mensaje. Yo no tengo problema que me fibro, no hay problema, pero no me